Las lágrimas nublan los ojos de Marisol, mientras la pequeña seguía leyendo, sin poder detenerse, todos y cada uno de los avatares que conforme su madre experimentó, fue consignando en las páginas viejas que ahora la niña sostenía entre manos. Aquellas palabras laceraban el orgullo de Marisol, a quien apenas 11 años le habían bastado para descargar el peso de su joven pero difícil existencia en María Rubí. Su madre, supuesta culpable de una vida llena de hambre y falta de sosiego. Cada uno de los días de todos cuantos le quedaban sobre la tierra, Marisol había de recordar ese momento en el que la letra escrita hizo devenir a su madre de progenitora inhumana en heroína anónima. El diario confesor inerte de las penas de María Rubí era custodiado por desgastados álbumes fotográficos en los que la polilla y la humedad pudrían el pasado, igualmente sin gloria de las generaciones de la familia. Al fondo del anacrónico baúl de madera, en el que se guardaban los recuerdos que ya nadie recordaba, 3 tomos de unas 500 páginas en total cumplían la misma función de mantener selladas sobre el papel las penas de las que se quería liberar al corazón. En letra apresurada y con tinta, cada tanto derramada, el diario de María Rubí conocía mejor que nadie la vida de aquella mujer silenciosa que había sabido levantar la voz solo cuando era estrictamente necesario. Escuchando, ahora a través de las lecturas aquellas historias de la madre cuya boca callaba, Marisol llenó los vacíos sobre sí misma acumulados a lo largo de una década de preguntas sin respuestas. Entenderse ahí, de pie, en medio de las paredes de madera reciclada, solo era posible si volvía sobre sus pasos, mucho antes de que pudiera caminar, incluso antes de que naciera, para regresar hasta el presente de la mano de su madre, frente a cuya vida, la suya, era la de una niña mimada. María Rubí era una más de las indigentes víctimas de la división sexual del trabajo. De cuna campesina, no alcanzó a soñar con un mundo de libertad de derechos para las mujeres, mientras sus citadinas compañeras del mismo género jugaban al feminismo disfrutando de sus privilegios urbanos. María Rubí debió aprender el único código útil en aquella realidad gobernada por hombres. El hombre trabaja, la mujer cocina y obedece. No había tiempo para la rebeldía. El varón debía titularse. A la mujer, las letras solo le servían para escribir cartas de amor. Con estas palabras su padre despachó a los profesores rurales que, como parte de un programa gubernamental modernizador, visitaban los campos buscando erradicar el analfabetismo en los campesinos. Moría así en María Rubí cada ilusión de educarse antes de que pudiera nacer. Pero como si de una tragedia griega se tratara, la condena a las sombras de la ignorancia fue para aquella niña la condición de posibilidad para conocer las luces de la razón. Atanasia, la inflexible anciana, de cabellos lacios perfectamente recogidos y falda larga que solo descubría sus pies, la dueña y señora de la hacienda en la que trabajaba y vivía la familia de María Rubí, escondía bajo su régimen una disciplina jesuita, la frustración de una mujer que siempre supo que era talentosa para las artes, pero a quien su padre obligó a cambiar el óleo y el pincel por el jabón y la escoba, sabiéndose la sombra de lo que pudo ser y no fue. La mujer representó falsamente durante toda su vida el papel que el orden social le reservó como perpetuadora de ese régimen de opresión, hasta que María Rubí llegó a asistirla en las tareas domésticas. Sin dejar de disimular su rol de matriarca inclemente, Atanasia se vio reflejada en aquella niña campesina, y luego de cada jornada, al inicio de los misterios de la lectura, María Rubí demostró un talento natural por las letras, dominando sus conocimientos básicos en muy poco tiempo. Esperanzada en que la niña se realizara como ella misma no pudo cuando tenía su edad, Atanasia decidió abrirle su biblioteca.
con la ilusión de que se convirtiera en una novelista de prestigio. Para María Rubí, en cambio, ni la lectura de los clásicos de la literatura, ni la escritura de sus primeros cuentos representaban una actividad útil de la que ella pudiera vivir. Y precisamente por ello, la disfrutaba tanto. Las historias de otros o las suyas propias eran para ella mundos alternos en los que se podía sumergir para escapar por unas cuantas horas de sus condiciones materiales de existencia. Como los suyos propios, los sueños de Atanasia para con María Rubí no se cumplieron. La rutina rural no dejaba mucho tiempo libre con que abonar las tierras literarias, y poco a poco se secó el interés de la anciana por el talento de la niña. Ella, sin embargo, mantuvo intacta la relación madura con las letras. A lo largo de su vida, siguió leyendo un libro cada que tuvo tiempo para ello, y sobre todo siguió refugiándose en sus propios escritos. Historias plasmadas sobre el papel, sin otro interés distinto al desahogo. Costumbre que María Rubí logró que sobreviviera incluso a su matrimonio con Germán, compromiso que fue arreglado con sus padres, por el que nunca fue consultada. Las ocasionales lecturas de María Rubí también sobrevivieron a las primeras ebriedades de Germán y hasta a la primera golpiza que él le propinó. Igualmente sobrevivió la costumbre de escribir, aunque transformada al calor de la dureza de aquella relación. Sus historias comenzaron a reflejar cada vez más su propia vida, hasta convertirse en un relato fiel y detallado de sus vivencias diarias. Su libro de cuentos devino en diario, donde María Rubí consignaba el día a día de sus sentimientos y de todo lo que sufría. Los ojos de Marisol avanzaban por las páginas del diario, dándole a conocer un pasado hasta entonces para ella desconocido, hasta que finalmente llegó al año de su nacimiento. Pudo conocer el terror que supuso para su madre la idea de comunicar a Germán que iba a ser papá, la golpiza que éste le propinó por no haberse cuidado y haber quedado embarazada, y las humillaciones de las que su madre fue víctima durante esos difíciles 9 meses, fueron muy duras de leer. Pero el relato más doloroso de todos cuantos conoció Marisol en aquella lectura del diario de su madre fue en el que su padre intentó venderla cuando tenía solo 3 años de edad. Había sido 3 años muy difíciles para María Rubí, pues el llanto de la bebé enervaba al máximo la ira de Germán, que desde entonces multiplicó las golpizas que propinaba a su madre y a su niña. Sospechosamente, al cabo de este tiempo, Germán comenzó a tratar extrañamente a Marisol, preocupándose sobre todo por su estado de salud y por el cuidado de su piel. Aunque le satisfacía saber que su bebé ya no estaba siendo golpeada, María Rubí observaba recelosa aquel cambio de comportamiento en su esposo, y tenía razones para preocuparse. En sus constantes quejas sobre su hija, expresadas entre cervezas en el bar en que se alcoholizaba, Germán escuchó la que creía la solución a sus problemas. Familias ricas, infértiles, estaban dispuestas a pagar una buena suma de dinero por bebés de los que sus padres quisieran deshacerse por falta de recursos. Acostumbrado a tomar todas las decisiones importantes sin consultarlas con María Rubí, Germán se puso en contacto con una de estas redes de tráfico de personas y negoció la venta de Marisol. Afortunadamente para la niña, las sospechas llevaron a María Rubí a seguir atentamente a todos y cada uno de los pasos de su esposo, de tal modo que cuando tomó a la niña en brazos y salió con ella de la casa, no lo perdió de vista y lo siguió hasta el bar. Allí, cuando vio entregar a la bebé a otro hombre, María Rubí, la campesina, la silenciosa, la obediente, la sumisa, sintió estallar en ese momento toda la dignidad reprimida a lo largo de su vida. Tomó la botella de cerveza más cercana que encontró y la rompió sobre la cabeza de Germán, intimidando y sorprendiendo al otro hombre, quien no dudó ni un segundo a la petición de la madre de recuperar a su bebé. Sabiendo que esperar a su marido sería un suicidio,
María Rubí solo se permitió regresar a su casa para rescatar sus diarios y un poco de comida para su bebé, tras lo cual abandonó para siempre aquella morada de sufrimiento. Llegando a este punto de la historia, Marisol debió parar y tomarse un tiempo para llorar. Aunque le dolía que su madre le hubiera ocultado aquella historia, conocer cómo había arriesgado su vida para salvarla le resultaba muy conmovedor. Igualmente, la lastimaba profundamente el pensar en lo injusta que como hija había sido con María Rubí, quien solo le había ofrecido amor desde el día cero, y a quien ella pagaba con gritos y reproches del por qué aquella situación de extrema pobreza en la que le había tocado vivir hasta entonces. Por supuesto, a Marisol también le hería pensar en la frialdad de su padre, capaz de cambiarla por unos cuantos billetes al mejor postor. Todo aquello constituía un choque de emociones para Marisol, que había llegado hasta ese diario, buscando, en el baúl de su madre, algo de dinero para irse de la casa. La hija esperó entre lágrimas a María Rubí, que al verla, se preocupó pensando que algo malo había pasado. Cuando Marisol le explicó lo ocurrido, también la madre estalló en llanto, y ambas se fundieron en un abrazo que selló para siempre una relación en la que continuaron los problemas económicos, pero en la que nunca más se volvió a discutir, ni el amor se puso en duda. Si el video te gustó, no olvides darle like y dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta, y comparte el video con tus amigos si de verdad te gustó. Nos vemos en el siguiente video aquí en tu canal favorito, Enigma.